Bienvenida, bienvenido a Despierta tu instinto de retirada y sal de tus comportamientos tóxicos transformando tu estado interno. Esta es tu primera clase, acá te voy a contar de qué se trata este curso y para qué vas a dedicar estos minutos de tus clases teóricas y los minutos de tus clases prácticas para transformar tu estado interno. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Lo primero que quiero que tengas claro es que todos tenemos comportamientos tóxicos y de hecho cada comportamiento tóxico que tenemos genera una relación tóxica con algún aspecto de la vida. ¿A qué me refiero con un comportamiento tóxico? Es un comportamiento que no nos genera bienestar, sino que nos genera malestar y que a pesar de que sabemos que nos genera malestar, lo seguimos haciendo. Insistimos en quedarnos en esos comportamientos o en esas relaciones. Una relación tóxica no solamente se puede entablar con otra persona. Yo puedo tener relaciones tóxicas con la comida, con el dinero, con el tiempo, con el descanso, con el trabajo. Casi que todos los hábitos que tenemos en nuestra vida y que nos generan malestar son relaciones tóxicas que tenemos con algún aspecto de la realidad. Y esas relaciones tóxicas se basan en comportamientos y en decisiones inconscientes que estamos adoptando nosotros mismos, porque nadie nos está mandando, nadie nos dirige salvo nosotros mismos. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a pesar de que algo sé que me sienta mal, sé que no me trae bienestar, persisto, insisto en quedarme allí? Entonces, un comportamiento tóxico es en la práctica ausencia de libertad. Estoy presa en una sola opción de comportamiento y justo es la opción de comportamiento que no me sirve, que no me suma. Por eso lo llamamos tóxico. Y esta ausencia de libertad, ¿de dónde proviene? Acá quiero que lleguemos a la causa, al origen, porque en la vida tenemos cientos de comportamientos tóxicos, o no seamos tan trágicos, decenas de comportamientos tóxicos, pero todos tienen una sola causa. Es decir, la libertad es una sola y la falta de libertad es una sola. Se refleja en diferentes aspectos de mi vida. ¿Cuál es el origen entonces de esa falta de libertad? Es el miedo. Cuando tengo miedo, y el miedo es un estado mental, cuando tengo miedo me paralizo. Cuando tengo miedo me creo el cuento de que es mejor quedarme aquí porque mi cabeza me pinta escenarios trágicos si me muevo de aquí, si opto por otras opciones diferentes. Entonces, te pongamos un ejemplo, el típico ejemplo obvio de una relación de pareja. Si termino con esta relación o incluso, no sé, en unas etapas más tempranas, digamos, antes de pensar en terminar con la relación, si le pongo un límite a esta persona y la mente empieza a tirarme consecuencias súper negativas, nefastas, inconscientemente. Claro, conscientemente yo voy a decir, no, pues es que lo obvio es que yo le ponga un límite, pero si no le puedo poner un límite es porque en el backstage de mi mente, allá tras bambalinas, hay otro diálogo. Un diálogo que no estoy escuchando, pero que es del tipo, si tú le pones un límite, te vas a quedar sola. Si tú le pones un límite, te va a ir peor. Si tú le pones un límite, si tú le pones un montón de creencias que me están impidiendo la libertad de actuar como sé que debería actuar. Entonces, el miedo lo que te dice es, mejor quedémonos así, porque es que si le pones el límite va a ser peor. Si terminamos la relación, nos vamos a quedar solas. Si terminamos con este trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo. Si cambias, te vas a quedar sola. Si te transformas en eso que quieres lograr, te vas a quedar sola. En estos días me salió a mí una creencia limitante afuera. Lo que pasa es que las creencias están atrás y uno no las escucha, uno no las ve. Entonces uno cree que está haciendo la tarea, pero en realidad lo que está detrás no te va a dejar hacer la tarea. Y de eso se trata este curso, esta conciencia que quiero que tengas sobre ti mismo. Una creencia limitante que dice, si ganas esa cantidad de dinero, tu marido te va a dejar. Y cuando la escuché, es absurda. Chicos, chicas, las creencias limitantes son absurdas, son ridículas, pero ahí están, fregándonos la existencia. Por eso es que las queremos desarticular. Ahí estaba esa creencia diciéndome que si yo ganaba X cantidad de dinero, mi marido me iba a dejar porque entonces se iba a sentir menos, bla, 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 bla. Y obviamente con esa creencia atrás, pues yo jamás iba a poder lograr afuera lo que estaba queriendo lograr y para lo cual estaba dedicando toda mi acción y todo mi tiempo. Es decir, sin ese cambio interno y sin ganar esa libertad interna, jamás vamos a poder actuar diferente afuera, porque el miedo no nos va a dejar.
Entonces el miedo funciona como el coco con el que nos asustaban cuando éramos pequeños. No sé si en tu país te asustaban con el coco o con el hombre de la bolsa o con el diablo blanco o con el... No sé, cuando uno es pequeño siempre lo quieren amenazar con algo para que uno obedezca. Escucha eso. Cuando uno es pequeño siempre lo amenazan con algo para que uno obedezca. Es decir, cuando uno es pequeño, ya no tanto, todavía se ve, pero cuando tú y yo fuimos pequeños, nos amenazaron con algo. ¿Para qué? Para que nuestro comportamiento se adecuara a lo que esperaban los demás. Es decir, cuando fuimos pequeños, nos vendieron miedo para condicionar nuestro comportamiento. Así funcionó, no vamos a pelear con nuestros papás, dejémoslos en paz, hicieron lo que pudieron, estamos hoy aquí, tú y yo somos adultos y nos estamos haciendo cargo de lo que hay. Entonces, el miedo es un condicionamiento. ¿El miedo a qué? Cuando éramos pequeños, vuelvo a poner el ejemplo del coco. Si no te comes todo, el coco va a venir y te va a asustar. Si no me haces caso, el coco va a venir y te va a quitar tus juguetes. Si sales a esta hora, la señora loca del pueblo va a venir y te va a robar. Si te vas lejos, va a venir un extraño y te va a hacer algo. Siempre nos estaban vendiendo miedo. Entonces nosotros creamos dentro nuestro un estado de mejor obedezco, mejor hago lo que me toca o lo que debo o lo que los demás esperan que yo haga porque un miedo, porque puntos suspensivos, el coco, el castigo, la señora que te va a llevar, el extraño, que no confíes jamás en las personas porque todas son extrañas hasta que las conoces, pero pues no puedes confiar en ellas porque son extrañas. Miedo, 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 miedo. Y esos mismos miedos que no son reales, te pongo el ejemplo del coco porque no es real y lo podemos ya de grandes ver, pero el niño creía que era real. El niño realmente estaba asustado por algo que supuestamente era real. De la misma forma, todas las creencias que te está vendiendo tu miedo no son reales. No es verdad nada de eso que en silencio tu mente te está diciendo para convencerte de que sigas comportándote como te estás comportando hasta hoy. Claro, ¿cómo le decimos eso a la mente si ni siquiera podemos escuchar qué es lo que nos está diciendo? Ni siquiera podemos entablar una conversación, que esa es como la complejidad de trabajar con los pensamientos es, pero si ni siquiera sé cuál es el pensamiento, ¿cómo lo desarticulo? ¿Mm? Para allá vamos, pero entonces el primer escenario o la primera parte que quiero que quede clara es que el miedo te está vendiendo ideas que tú estás creyendo que no puedes escuchar y esas ideas que tú estás creyendo te tienen atrapada, ¿m? Atrapado en algo que no quieres seguir trayendo a tu vida. Te está quitando la libertad. Y acá quiero hacer una aclaración muy importante. Los seres humanos tenemos dos tipos de miedo. Los animales solo tienen uno y son felices por eso. Nosotros tenemos dos. Uno, que es el que compartimos con el resto de los seres vivos del planeta, es el miedo instintivo. Es el miedo que te dice que de verdad estás corriendo peligro y que tienes que hacer algo inteligente para sobrevivir frente a ese peligro. O congelarte, o esconderte, o huir, o quedarte quieta, o permanecer ahí. En ciertas circunstancias ese miedo es real. O sea, si tú te atreves a abrir la boca cuando alguien te está apuntando con un revólver, eso no es un comportamiento tóxico, eso es un comportamiento de supervivencia. Ese miedo instintivo te lo indica tu cuerpo y se siente en tu cuerpo de una manera específica. Gracias a ese miedo estamos vivos, hemos sobrevivido. Entonces, ese miedo es nuestro amigo, sí, pero tenemos otro tipo de miedo al que yo normalmente llamo temor, que es el miedo del que hemos estado hablando acá. Es el miedo a lo que no va a pasar. Es el miedo a las historias fantasiosas que nos vende la cabeza. Ese miedo también te ordena, congélate, escóndete, paralízate, huye, pero ese peligro no es real. Esa es la gran diferencia. Estamos viviendo en un estado de miedo frente a peligros que no existen ni existirán o que si sucedieran no nos harían daño. Por ejemplo, en el caso de mi miedo, si yo me ganara ese dinero que me quiero ganar y mi marido se me va, yo no voy a correr peligro, que ya estoy grande y ya puedo sobrevivir a una ruptura amorosa. Entonces, ese peligro no es real. ¿Va a doler? Sí, pero te aseguro que el eventual dolor que sentirías si sucediera lo que tu miedo te está diciendo que te va a suceder, no se compara con el dolor que estás sufriendo y sintiendo por mantener la situación o la relación tóxica que estás teniendo. Es decir, el miedo lo que está haciendo es eternizarte en un sufrimiento y en un malestar
con la idea de que si sales de esto vas a sufrir. Es una transacción completamente falsa por donde quiera que tú la mires. Entonces, haciendo esta diferencia entre el miedo instintivo que nos salva y el miedo irracional que nos condena, vamos a ver cómo lo podemos trabajar a través de tu cuerpo y de la educación somática. Este es entonces el estado interno en el que nos encontramos cuando sostenemos estos comportamientos tóxicos con nosotros mismos. Este estado interno tiene un correlato en términos psicológicos, del que ya hablamos, creencias o pensamientos limitantes, creencias y pensamientos que el 90% de las veces no escuchamos. Nosotros podemos, y también aquí quiero aclararte, tú puedes ser muy inteligente y todos somos muy inteligentes y entender de manera racional por qué debemos salir de una situación o de un comportamiento, pero mientras que no accedamos a estos pensamientos ocultos y silenciosos, nuestro razonamiento no tiene ningún poder para hacernos cambiar. Este estado interno tiene un correlato también en términos neurológicos y es el sistema nervioso. Cuando tú estás en un estado de miedo, tu sistema nervioso está alterado, tu sistema nervioso está en modo peligro. Imagínate, hablando del miedo instintivo, imagínate que realmente tú estuvieras entrando en una calle oscura y te dieras cuenta que vienen tres personajes armados. Tu sistema nervioso se va a poner así. Tu sistema nervioso te va a decir, pilas, hagamos algo, y él mismo empieza a tirarte información para poder salvarte y decirte qué es lo que tienes que hacer en un momento de tanta angustia y de tanto peligro. Pero lo mismo sucede exactamente cuando tu mente te pone en un estado de miedo, del miedo irreal. El sistema nervioso no distingue, el sistema nervioso hace caso. Si tu mente le dice, estamos en peligro, él se pone así, porque entonces dice, bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Y ahí es cuando te manda la orden de, pues quedémonos quietos, no hagamos nada. Es mejor quedarnos acá. Entonces, el miedo tiene un correlato psicológico y tiene un correlato neurológico. Todo esto sucede al mismo tiempo dentro de ti. En términos prácticos, estás atado, atada a un comportamiento que no te hace bien y no puedes salir de él por más que lo intentes y por más fuerza de voluntad que le quieras poner. No es falta de disciplina, es que estás por dentro amarrado, atorado, anudado, anudada. Esta es la realidad interna del estado del miedo, que es la causa de nuestros comportamientos y relaciones tóxicas. Ahora, ¿cuál es la antítesis? ¿Cuál es el opuesto? ¿A dónde queremos llegar? A un estado de confianza, paz, tranquilidad, sosiego. ¿Qué pasa en un estado de confianza, de tranquilidad y de paz? Seguramente has estado ahí. Trata de acordarte con quién te sientes a salvo, con quién te sientes en confianza, en qué lugar te sientes a salvo, cómo se siente cuando te puedes relajar por dentro, cuando llegas a tu casa después del trabajo, cuando estás, no sé, el domingo descansando en tu casa y te sientes así súper plena, súper pleno y feliz, o no feliz, pero sí calmado, tranquila, en paz. En términos psicológicos, lo que pasa en esos momentos es que tu pensamiento se libera y empiezan a surgir sin que te des cuenta, nuevamente, pensamientos bonitos. No estás en modo tragedia, estás en modo todo está bien, todo es chévere, aquí no pasa nada. Y entonces, no sé, divagas o creas o te sientes bien porque tu mente no te está jugando en contra. Estás pensando bonito. Internamente esto tiene un correlato. Cuando tú te sientes así, confianza, paz, tranquilidad, amor, cuando te sientes a salvo, tu sistema nervioso está de una manera muy diferente. En términos neurológicos, tu sistema nervioso está regulado, está en paz, tranquilo. Y un sistema nervioso que está tranquilo, pues no está pensando en huir, en esconderse o en paralizarte ni en salvarte la vida. Cuando tu sistema nervioso no está ocupado en esas cuatro cosas, puede ocuparse de todo lo demás de lo que puede ocuparse un sistema nervioso, es decir, de crear, de hacerte una vida bella y una vida hermosa, de pararte y cocinar, de salir a tomar el sol, de respirar el aire, de contemplar la belleza que te rodea, de darte cuenta que lo tienes todo. De esas cosas no se puede ocupar un sistema nervioso cuando la orden que le estás dando es sálvame. Él no se va a poner a contemplar la belleza que está a tu alrededor, ni se va a poner a agradecerle a la vida, ni a sentirse bien. Él necesita que te salves. Entonces se comporta coherentemente con la orden que le estás dando. Pero cuando tú estás en este estado, tu sistema nervioso automáticamente se pone así. Y en el exterior, ¿cómo se vería reflejado un estado interno de confianza, de paz, de tranquilidad y de amor? Eres libre de actuar,
ya no eres presa de esos comportamientos. Haces lo que quieres realmente. En el colegio, cuando yo estaba en el colegio, había un dicho y era, ¿sabes por qué lo voy a hacer? Porque quiero, puedo y no me da miedo. Con los años me he dado cuenta que la sabiduría de los niños es inmensa. Y tú no estás actuando, ¿sabes por qué? Porque quieres, puedes, pero te da mucho miedo. Entonces, cuando eliminas el miedo de tu interior, puedes realmente hacer lo que se te dé la gana, porque ya no tienes miedo de hacer lo que se te dé la gana. Y vuelvo al instante de nuestra infancia en el que el mensaje que se nos dio inconscientemente fue, hacer lo que se te da la gana está mal, témele a hacer lo que se te da la gana. Y en esas estamos, simplemente estamos cumpliendo algo que nos enseñaron, pero vuelvo y digo, ya estamos grandes y tenemos todas las herramientas que necesitamos para salir de ahí. Entonces, recuperar tu libertad y eso en la vida se traduce en hacer una vida a tu medida, que cada cosa que tú hagas, que cada persona con la que tú estés, que cada acto que lleves a tu día a día te llene, te satisfaga y te haga sentir cada vez mejor, no cada vez peor. Entonces yo te pregunto, ¿es posible que tú tengas un estado interno de confianza con tus pensamientos habilitantes, contemplando la vida, pero que tu sistema nervioso esté alterado al mismo tiempo? ¿Es posible que tú tengas un sistema nervioso regulado, tranquilo, relajado, en modo creativo, en modo agradecido, sin preocuparse por la vida, sino disfrutando las pequeñas cosas, bla, 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 y que al mismo tiempo tu estado interno sea de miedo y estés teniendo pensamientos trágicos y limitantes? Eso no es posible porque la realidad es una sola. Tu realidad interna y externa son coherentes. Entonces, tu sistema nervioso está estresado al mismo tiempo que tus pensamientos te están apresando y sientes miedo, al mismo tiempo en que te comportas de manera tóxica contigo misma. Son tres facetas de la misma y única realidad. ¿Mm? La pregunta ahora es, ¿cuál de estas tres facetas es más eficiente intervenir para transformar esa realidad? La respuesta en este espacio es el sistema nervioso. De las tres facetas que componen tu actuar, la más eficiente para trabajar es la interna neurológica y biológica del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque en estas dos facetas trabajas uno a uno con cada comportamiento o con cada creencia. Además, en esta faceta externa seguramente lo has intentado y te has dado cuenta que es muy difícil lograr una transformación, que tú le puedes aplicar la dosis de disciplina, de compromiso y de voluntad que todo el mundo te dice que tienes que poner para lograr tus resultados y no pasa, no sucede, es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque la causa no es externa, la causa es completamente interna. Entonces tú muy juicioso, muy juiciosa, te vas para el psicólogo y para el coach, para a terapia o a trabajar tus creencias limitantes y claro que funciona mejor. Entonces ya una vez que tú has deshecho esta creencia, pues te liberas en este aspecto y puedes ganar libertad de comportamiento en este aspecto. Pero el punto es que trabajan uno a uno con cada comportamiento o creencia. Mientras que cuando tú trabajas con tu sistema nervioso directamente, estás trabajando con la base que sostiene todas las creencias y comportamientos limitantes, que es el miedo. Un sistema nervioso regulado no permite miedo, es incompatible con el miedo. Entonces, cuando tú calmas tu sistema nervioso, estás saliéndote del miedo junto con todos sus comportamientos limitantes y todos sus pensamientos y creencias limitantes. Claro, esto no es magia y mañana no vas a salir siendo el hombre y la mujer perfectos y realizados que ya no tienen comportamientos tóxicos. Hay que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque tú entras en tu sistema nervioso regulado, verdecito, suave, creativo, agradecido y feliz y adivina qué pasa una hora después. Estás acá otra vez. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a volver a poner tu sistema nervioso, ta, 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 ¿y qué va a pasar una hora después? Estás aquí otra vez. ¿Por qué? Porque esto es un hábito también. Estar en la zona de miedo es el peor hábito que tenemos, porque es del que se desprenden todo el resto de los hábitos, comportamientos tóxicos que tenemos con nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es primero entender la fuente. La fuente de todo eso que vemos afuera como un montón de problemas es un solo problema. Realmente el problema es la mente alterada, la mente que te está vendiendo basura. Pero ¿cómo accedo a esa mente de manera eficiente, inteligente y efectiva?
con mi sistema nervioso. Listo. Ahí ya no tienes 200 problemas, tienes un problema. Mente tóxica, mente sana. Sistema nervioso alterado, sistema nervioso regulado. Una sola cosa que tienes que ponerte a hacer con juicio. Ahí sí, con compromiso, con voluntad. Pero es que es muy fácil hacer algo con compromiso y con voluntad cuando se siente rico. Tú no sabes la delicia que es pasar de esto a esto. Y eso es lo que vas a poder ver en tu práctica somática. Cuando tú pasas acá y te das cuenta que es tan rico, luego vas a volver a estar acá, pero vas a tener ganitas de volver acá, porque es muy rico. Como cuando éramos niños y nos gustaba hacer lo que era rico, pero no, nos obligaron a hacer lo que era feo. Y después estamos todos perdidos y preocupados y latigándonos de por qué nos gusta hacer lo que se siente feo. Pues porque nos enseñaron a eso. Entonces, este paso de sistema nervioso alterado a sistema nervioso relajado y regulado se siente en tu cuerpo tan placenteramente que cada vez te va a quedar más fácil volver acá, volver acá. Y eso es lo que hace que cuando tú, con la práctica y después de un tiempo, cuando tú te enfrentes a un comportamiento que te genera malestar, si es que tú ya tienes aquí otro referente, tu diálogo interno empieza a decirte, pero ¿por qué voy a hacer esto si es tan rico estar acá? Y me estoy dando cuenta que este comportamiento me tiene acá y yo ya sé, porque te lo has estado introduciendo en tu conciencia y en tu sistema nervioso, yo ya sé que hay otra realidad. Yo ya sé que esta otra realidad no me hace daño. Yo ya sé, no porque lo leíste, porque lo viviste en cada práctica, yo ya sé que esto es fácil de tener, a esto es fácil acceder y lo prefiero. Ahí tú puedes decir, no, mejor no, me quedo con esto. Lo que estás haciendo con tus prácticas somáticas es darle nueva información a tu sistema de que es fácil, de que es rico, de que te lo mereces y de que lo prefieres. Y cuando entras en ese comportamiento tóxico, en esa relación tóxica, tu pura inteligencia orgánica te va a empujar a